Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A ustedes les supongo que bien. Yo estoy agotado. Ustedes dirán, ¿por qué Pablo está agotado? Y trabajar con la gente no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque todos tienen derecho a opinar. Viene una persona y me dice, mire padre, sería bueno que el banco este lo pongamos mirando para la calle. Viene otro grupito y me dice, no padre, el banco ahí no va, tiene que estar del otro lado de la ventana. Yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Viene el otro y me dice, mire padre, llegué tarde, ¿sabe por qué? Porque había un piquete que cortaban la vía y no dejaban pasar para ningún lado. Cortan las calles, hacen lo que quieren. Entonces uno llega a un momento y dice, pero ¿cómo puedo yo hablar de Dios con tantas contradicciones de las personas? Que uno dice una cosa, que el otro dice otra, que otro dice otra. Y se quedan en esa crítica que no tiene sentido. Cuando no vamos a lo verdadero, a lo profundo, a la verdad, ¿no es cierto? Cuando buscamos de escuchar al hermano dentro de una comunidad, no de decir, vos tenés la culpa. No, yo no tengo la culpa, yo soy lo más inocente. La culpa, ¿sabe de quién es, padre? Del que está a la derecha suya. Ese es el culpable. Y no le quiero contar el del otro, que está al otro lado. Porque ese sí, hola padre, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿No? Y cuando uno mira y analiza, todos se lavan las manos. Y el que termina cargado con todas las cosas soy yo. Por eso decía, yo me quiero ir a tomar unas vacaciones. Pero si yo me voy de vacaciones, claro, el padre se gasta toda la plata de la parroquia. La culpa, la crítica, el estar mirando lo que el otro hace, en vez de ocuparnos cada uno de nosotros en lo que debemos de hacer. Si cada uno de nosotros, que seríamos como una orquesta sinfónica, para poner un ejemplo, tocáramos uno el violín, el otro la guitarra, el otro no sé qué música, instrumento, el organito, el teclado, y tocáramos armoniosamente, ya no habría más problema. No habría eso de la culpa, porque el culpar al otro es no asumir la responsabilidad que nos corresponde a nosotros, en nuestro deber y en nuestro quehacer. Es más fácil decir, porque vos que estás ahí tenés la culpa. Y vos decís, ¿yo qué hice? Si yo no organicé absolutamente nada. No, pero la culpa la tienen los que gobiernan los destinos de la nación. ¿Por qué? Porque cortaron la principal avenida y no dejaron pasar a nadie. Eran 4, media docena. ¿Quién tiene la culpa? Que no lo organizamos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa entonces, padre, de que no llegamos a nadie en la parroquia? La gente no conoce a Dios. No llegamos a ningún lado, no vamos con una misión, no nos preocupamos, no nos ocupamos de llegar a la vereda de enfrente de nuestra parroquia. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De la gente que no conoce? ¿La culpa la tiene Dios? ¿O quién tiene la culpa? Analicemos bien claro la responsabilidad para no echar culpa a nadie, para no decir, claro,
acá no se puede trabajar porque nadie quiere hacer nada. Todos buscan la suya, buscan la comodidad, buscan de hacer las cosas de la mejor manera posible, siempre en beneficio propio. Eso pasa en las comunidades cristianas. Una comunidad bien constituida, bien armada, va a buscar siempre de darle la mano al otro. Vayan al encuentro, vayamos al encuentro del otro hermano. Entonces van a ver cómo ya las culpas no van a aparecer, porque ya vamos a comprender que hay una responsabilidad que hacer, tanto en lo civil, en lo religioso, tanto en la educación, en el trabajo, ¿no es cierto? Y si hablo del trabajo, porque yo tengo autoridad para hablar del trabajo, porque fui un trabajador hasta los 30 años y sé lo que es el mundo del trabajo. Sé lo que se hace cuando uno trabaja, ¿no es cierto? Entonces, busquemos de que este mundo se vaya transformando, porque no podemos pretender, ¿no es cierto?, que todo lo va a hacer Dios. Va a venir Dios desde arriba del cielo, va a bajar y con una varita mágica, bim, 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 y cambió todo. No, hermanos. Dios va a actuar en su momento y actúa permanentemente siempre sobre nosotros. Somos nosotros los que nos tapamos los oídos a la voz de Dios, no lo escuchamos y hacemos lo que nosotros queremos. Y cuando las papas queman, vos tenés la culpa. No, la culpa viene porque estuvo en otra cuadra fulano de tal en una casa hablando mal de todo lo que se organiza. No les gusta comprometerse. Entonces, hermanos, ¿cómo buscar una solución a este tema de no culpar más a nadie? Yo no fui, padre, yo no lo hice. Nadie te está culpando. Te estoy preguntando, ¿vos no viste dónde está tal cosa? Hay personas que reaccionan así, yo no fui. Viven con el sentimiento de que se están culpando permanentemente porque la deben de juzgar permanentemente. Por lo tanto, esa persona enseguida va a culpar a alguien. Entonces, todas estas cosas de las culpas hay que ir sanándolas, liberándolas, arrancándolas de nuestra vida, para que tanto como familia, como el esposo, como la esposa, no estemos diciendo porque los chicos tienen la culpa. Porque mi esposo tiene la culpa porque no da el ejemplo. Esto lo escucho a diario, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todo este sentimiento de culpa es porque estamos muy heridos, muy lastimados. Y esas lastimaduras, esas heridas profundas que tenemos, hay que sanarlas. Entonces, cuando uno va sanando, a través del perdón, del amor al prójimo, del amor a mí mismo, del amor a amarse a las mismas personas, ¿no es cierto?, quererse, reconocerse cuánto valen, lo grande que son cada uno. Vos no sabés lo que vos valés, cuánto Dios te ha dado. Revalorizate. Entonces vas a ver que ya no te vas a tapar sobre lo que es culpa o no culpa. Te vas a resguardar en el amor de Dios, que te va a ayudar a sanarte. Entonces, todo va a salir bien. No tengas miedo, no te preocupes. No te preocupes, porque si uno busca de ser que Dios nos sane, ¿no es cierto? A mí de que cuando uno a veces está enfermo necesita del médico, no necesita de que Dios haga un milagro, porque para eso Dios ha puesto a los médicos también, ¿no es cierto? Entonces, busquemos en Dios, busquemos en comunidad, ¿no es cierto? Hablando, compartiendo, ¿no es cierto? No ocultando nada, buscando de
hacer un diálogo de hermanos, un diálogo de amor entre hermanos. Entonces van a ver cómo la culpa va a desaparecer de nuestras vidas, va a huir de nosotros, porque cuando se va la culpa entra la sanación, entra nuestra salvación interior. Entonces van a experimentar, hermanos, una liberación, un alivio que nunca lo han tenido. ¿Por qué? Porque le dieron lugar a Dios que entre a la vida de cada uno de nosotros. Y cuando Dios empieza a entrar en nuestra vida, cuando Dios entra en nuestro corazón, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de que somos personas nuevas, personas renovadas, ¿no es cierto? Y vamos a buscar en Dios, ¿no es cierto? Vamos a buscar, por ahí como escuchaba hablar, bueno, ¿cuántos hay que no tienen trabajo y que están deprimidos, angustiados? Bueno, busquemos en Dios, que Dios nos va a ayudar. Oremos, preocupémonos, ¿no es cierto? Porque si no, siempre también, ahí va a caer la culpa. Por mi culpa que estoy tirado en la cama, yo no puedo trabajar. Por mi culpa, porque me duele la pierna, no puedo trabajar. Entonces, siempre hay un sentimiento de culpa, cuando tiene que haber en nosotros un sentimiento de libertad de hijos de Dios, que Dios nos puede ayudar, Dios nos va a dar una mano, Dios nos va a auxiliar. Entonces, date la oportunidad, ayudarte, hermano, ayudémonos, y van a ver cómo todo va a cambiar, cómo nuestra vida cambia. Entonces, basta de culparse los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. Hagamos como Cristo, que nos amó. Para eso somos cristianos. Por eso tenemos ese sello, estamos marcados por nuestro bautismo, con el sacramento del amor más grande. Hermanos, que verdaderamente podamos vivir en nuestra fe sin culpas, libres, llenos de este Dios que nos va a dar la vida, nos va a dar muchas cosas. ¿Y cuántas cosas más podría hablar? Pero algún día me decidiré y hablaré claro cómo son las cosas en la vida. Amén. Que Dios los bendiga.